La vida es muy tradicional, pero muy precaria. Es un oficio indispensable en la región. He descubierto en estas montañas de Semonkong uno de los lugares del mundo en que probablemente es más evidente la conexión entre el humano y el caballo. Bienvenidos al Reino en el Cielo, Kingdom in the Sky. El país donde los pasamontañas no se utilizan para atracar bancos, sino que son una moda. Estamos en Lesoto, uno de los 3 únicos países del mundo enclaustrados dentro de otro país, junto al Vaticano y San Marino. Lesoto está rodeado por Sudáfrica. Es el reino de las montañas, un entorno completamente abrupto y extremo. Este país es el más alto del mundo si contamos la altura mínima, y es que todo el territorio está al menos sobre los 1400 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Lesoto vamos a documentar una cultura que vive en mi cabeza desde hace años, que está en mis prioridades, que quiero documentar desde hace muchísimo tiempo. Y ellos son los cowboys de Lesoto, conocidos como los horsemen, los hombres de los caballos. Están ya aquí. Estamos preparándonos porque en los próximos días vamos a vivir una travesía extrema, una travesía dura y complicada, como es también el estilo de vida de estas personas, duro, complicado e incluso peligroso, a través de estas montañas, aprendiendo y documentando no solo sobre su estilo de vida, sino sobre sus costumbres, tradiciones, creencias, incluso, ya digo, los problemas que enfrentan. Estamos ya montando a los caballos, los equipajes también en los caballos, y comenzamos. Most of the time I'm saying I learn writing from my mom pregnancy. The reason why I'm saying I learn writing horse from my mom pregnancy is because my home is in a remote area, 38 kilometers away from the town. So my mom, every time when she was taking me to the clinic, as I was still in her womb, she was supposed to be on the horse. So that's why, for myself, I'm saying around 6 years, maybe that's the time I started to write by myself. Ayer llegamos en avión desde Johannesburgo hasta Maseru, la capital de Lesoto. Literalmente uno de los aeropuertos internacionales más pequeños y rudimentarios que he visto en mi vida. Hoy al amanecer hemos venido en coche a través de las montañas hasta Semonkong, una de las regiones más tradicionales del país. Y ahora sí comienza la gran travesía, en la que no solo cruzaremos montañas, sino también diferentes poblados, por lo que vamos a poder conocer diferentes familias, diferentes cowboys o hombres de los caballos. Pero va a haber 4 que principalmente van a ser nuestro apoyo y nos van a acompañar durante esta gran ruta. Desde mi derecha tenemos a Albert, Thaban, Kai, Maputi y Masesi, right? Masesi. Yeah. Masesi es el nombre de mi caballo. Hay una parte buena, ya os contaré más sobre el origen de esta cultura, pero al igual que Sudáfrica, Lesoto fue una colonia británica. Por lo tanto, a nivel de idioma no vamos a tener tantas dificultades, porque la mayoría de ellos van a hablar inglés, y esto nos lo va a poner todo bastante más fácil para entender quiénes son ellos y cómo viven. Vamos a ello. Now is winter time. We have some traces filled here along the hillside. The scales that we're having is only to produce only for ourselves, our family only, to restore for the next year. We don't produce to sell because farming is our lifestyle. The source of income, as you see, we have a sheep along the hillside. Sheep and the goats, we shave them once a year. That's the main source of income that we are expecting to have cash from. Espero que me escuchéis bien por el viento, porque estas zonas, además de montaña sin vegetación, están muy desprotegidas.
Por eso aquí la vida, ya digo, también es dura. La vida es muy tradicional, pero muy precaria. Veréis en algunos momentos, en algunos lugares, postes de luz. Transportan electricidad, pero no al pueblo. No abastecen de electricidad a estas aldeas, que ninguna tiene agua corriente, ninguna tiene electricidad. Simplemente conectan la electricidad de algunas ciudades del país. Entonces aquí podría parecer que hay electricidad viendo esto, pero aclarar que no. La vida aquí es muy precaria, sobre todo porque, ya digo, encima las condiciones climáticas, meteorológicas son muy adversas. Ahora estamos en pleno invierno. Estamos entrando en julio, aquí en el hemisferio sur es pleno invierno, temperaturas debajo cero. Vamos a vivir en nuestras carnes también lo que es vivir el invierno de Lesoto. Por lo que nos ha dicho Taban, hemos encontrado una carrera de caballos. Y esto es una fortuna porque ocurre solo ahora en invierno. Hay 4 o 5 carreras de invierno, cada una en un fin de semana diferente y cada fin de semana en un pueblo diferente. Hemos encontrado la primera carrera de caballos de la temporada de invierno de este año 2025. Estoy realmente emocionado porque esto ni mucho menos estaba preparado para nosotros. Ha sido fortuna encontrarlo aquí en nuestro primer día. Acabamos de venir justo por donde tienen que correr, hay unas líneas marcadas en el suelo. Nos comentaba, quien se sale de esas líneas, el jinete que se sale ya ha perdido. Y creo que va a estar emocionante porque nos comentan que hay premio para el que gana. No es dinero como tal en efectivo, sino es ganado. El dinero, lo que es el dinero, la riqueza de aquí de las montañas. Quien gane puede conseguir cabras u ovejas, ¿no? Así que literalmente acabamos de llegar a la primera carrera de la temporada de invierno. Vamos a ver cómo se pone esto porque hay bastante gente. Se nota, se vibra, ya se siente la energía del ambiente festivo. Mira la cantidad de gente que hay. Hoy se va a armar aquí una buena fiesta. Ha sido un momento de introducirnos, de presentarnos quiénes somos, de que nos dieran permiso también para estar aquí. Hemos pagado también un dinero que todo el mundo que está aquí, digamos, presencia o forma parte de la competición, tiene que pagar un dinero. También les hemos hecho una pequeña ofrenda con unos frutos secos porque no traemos mucho más, lo justo para sobrevivir estos días. Y además, ese pueblo de allá arriba es donde vamos a dormir esta noche, en una casa local, en la de alguno de ellos. Así que ya hemos encontrado un hogar para esta noche. Ahora vamos a disfrutar de esto, que viene la carrera. So what is happening now? This is the 2 horses now. They're gonna compete, 2 of them. So if they are competing, they are starting from here. From here, they are not running. They're gonna walk, just to walk, all the way down there to the starting point. There will be the men with the white flag. Then the men are gonna race up with the flag so that everybody can see the flag. Once the men let the flag down, the horses, that's where it's time they will start. Maybe you and me? Yeah, can bet. Ahora acabo de entender lo que está pasando porque he oído a uno, mi caballo ha ganado, mi caballo ha ganado. No es una carrera general en la que hay un podio, un ganador, un primero, un segundo, un tercero. Compiten de 2 en 2, compiten de 3 en 3 por apuestas. Toda esta gente está apostando a los caballos. Y por eso la gente se emociona tanto. Y por eso la gente está gritando también, celebrando, porque pierden o ganan dinero. Luego sí que es cierto que hay uno que gana, el general, que es el campeón de todo el evento, que ese sí que gana ganado. Le pueden pagar con cabras, con ovejas, pero el público es el que apuesta dinero. What happened?
I lost. First round I won. Second race, lost. I lost again. So I'm done for the day. I'm going home. There are some people that are still gonna travel like 22 kilometers. They still have to walk back. They still have to ride back their horses. But for them, yeah, they're gonna reach home really late. But for them, they don't mind because they have been together as a community. So they really enjoy. It's all gonna be a nice conversation when we are heading back home. Okay, you see that horse? We have to train our horse like this and this so that we can win. Our jockey, you have to be aware of this and this. That's all the conversation that they will be chatting about all the way back home. Estos cowboys de Lesoto propiamente son los pastores. Son hombres, normalmente jóvenes, que se dedican a cuidar del ganado y lo hacen a caballo, en estas zonas montañosas, zonas remotas. Es un oficio de mucha importancia, indispensable en la región. Muchos de los niños abandonan pronto la escuela, para empezar porque no hay colegio en todos los poblados, en todas las aldeas. Muchas veces tienen que caminar durante horas, que atravesar incluso ríos en las épocas de lluvia. Entonces muchos de ellos abandonan la escuela y se dedican desde bien jóvenes, desde bien niños, a cuidar del ganado. Todos estos cowboys del Lesoto pertenecen a una etnia, los Basotho. Esta etnia vive en Lesoto y en algunas partes de Sudáfrica, pero aquí en Lesoto representa el 99% de la población. Este pueblo Basotho es de origen bantú y se dedica, como ya sabéis, a la ganadería, pero tradicionalmente también a la agricultura. Basotho es ya la palabra en plural, Mosotho es el singular y Sesotho es el idioma. Entonces, por recapacitar, estamos en un país que se llama Lesoto. Si hablamos de uno de estos hombres es un Mosotho, si hablamos de la población Basotho y si hablamos de su idioma Sesotho. Ya en la ciudad hemos dormido a bajo cero, allí en Maseru, que está bastante más abajo. Aquí en la montaña Semonkong, 2500 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, vamos a estar a 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero y sin las comodidades de la ciudad. Aquí no hay electricidad, a base de mantas, a base de algún fuego, así que vamos a resguardarnos antes de que sea tarde. Ay, no hay nada como un café en la mañana y más en zonas así de frías. A la noche no ha estado nada mal. Venimos con 2 sacos de dormir cada uno y ropa de invierno, pero al final se sobrevive, al menos lo que es dentro de las casas de piedra. Y esto es la vida de los cowboys de Lesoto, de los Basotho en general, porque también los niños, las mujeres tienen que sobrevivir en estas condiciones, aunque ellos, si hablamos de ellos, a veces les toca dormir en los poblados, como otras veces en la montaña. También en el invierno. Ellos son trashumantes, digamos seminómadas, porque tienen las tierras de verano
y las tierras de invierno. Se mueven con el ganado, entonces los ganados tienen los pastos de verano y los pastos de invierno. Ahora en julio estamos en los pastos de invierno. Los que les toca cuidar del ganado están en las montañas, a veces con cuchillos o con bastones para poder defenderse ellos, defender su ganado. Aunque aquí, tengo que decir, no hay tantos depredadores a nivel de fauna salvaje. Esperamos dentro de par de días poder dormir en las montañas, aunque va a ser duro, con estos pastores, con el ganado, en lo que llaman uno de estos campamentos de ganado. Veremos si lo encontramos. Y los cowboys también, además de defender el ganado, que es la riqueza, que es la comida en la zona, se les conoce también como defensores del territorio. Son también quienes defienden el territorio y quienes defienden también el patrimonio cultural de los Basotho, porque ellos siempre mantienen las tradiciones, las costumbres, y a través de ellos es que este estilo de vida, esta cultura, sigue perdurando en el tiempo. Nos reconfortamos un poco más, nos reponemos un poco más, fuerzas, temperatura, preparamos a los caballos que todavía están comiendo y continúa la travesía. Cuando estuvimos trazando por primera vez esta travesía a través de las montañas de Lesotho, la intención era cruzar también por otras zonas, las cuales han quedado bloqueadas hace 2 semanas por una gran nevada. La idea principal abarcaba casi 100 kilómetros recorridos a caballo, algo más de 20 al día. En esta ocasión también anda por ahí, excepto el día de hoy, que es el que ya se veía como el más corto. La ruta ha sido de menos de 3 horas. La aldea que hay tras de mí es donde vamos a pasar noche. La más lejana, una que está casi ahí al fondo en los acantilados. Estamos a media horita de llegar a nuestro hogar de esta noche. Estamos en zonas muy remotas. Ya sé, Mongkong, dentro de lo que es Lesotho, es remoto, es el interior, las montañas. Pero es que cuanto más avanzamos a través de estas colinas, todo es todavía más auténtico. Literalmente se siente como viajar al pasado. Las casas son de piedra, con puertas de madera, techos de choza, de paja. Los caballos, el ganado, viven dentro del propio pueblo. Normalmente cuando se modernizan los pueblos, de lo primero que ocurre es el ganado se va fuera, se distancia a las personas a otro lugar. Aquí ya veis, los caballos conviven en las puertas de las casas, huele a la boñiga, al estiércol, así es como se sienten estos poblados. Por otro lado, la vestimenta, lo estamos viendo, cualquier persona que nos cruzamos en las montañas, los pastores o aquí en los pueblos, las mantas. Estas mantas son súper tradicionales, súper icónicas de los Basotho. Estas mantas Basotho también, según sus tejidos, según sus bordados, no solo abrigan del frío, sino que marcan también un estatus. La mía creo que es muy buena porque todo el mundo me para decirme dónde la he conseguido, cuánto pago por ella. Les digo, realmente solo me la han prestado por estos días, ni siquiera es mía. Y después en la cabeza siempre van con algún tipo de gorro, este pasamontañas o el mojogo. De hecho, ese sombrero tradicional de paja, que también hay con diferentes formas, es casi todavía más icónico de los Basotho, porque incluso forma parte del escudo nacional. All the teenagers girls, to become the strong woman and everything, like they have to be mature enough, they are going for initiation school. That's where they've been bred to become the strong woman. That's where they're going to learn how to handle their family. So at the end, they still spend 6 months in the mountains like the men's, but later on they come. So they are doing some dancing to be together, to be welcomed home after they have been spending away
for a while. La gran mayoría de la población de Lesoto es cristiana, sobre todo católicos y protestantes. Pero en la mayoría del país mantienen todavía un sincretismo, es decir, una mezcla con las antiguas costumbres, antiguas creencias y tradiciones animistas, en contacto con los espíritus de los ancestros, de las montañas, rituales agrícolas, sanadores tradicionales, y algo sobre todo muy característico aquí es el lebollo. El lebollo son los ritos de iniciación, tanto de ellos como de ellas. Estamos teniendo la fortuna de poder presenciar uno de estos rituales en las montañas, en este caso de mujeres, de jóvenes. Pero la gran mayoría de estos rituales, o los más importantes, son en verano. ¿A qué se debe esto? A que los que se van a iniciar van a pasar a ser mujeres en el caso de las niñas, u hombres en el caso de los niños, deben pasar semanas, incluso meses en las montañas. No podrían sobrevivir con estas temperaturas del invierno, en la nieve, y es por eso que se hacen en verano, cuando es verano aquí en el hemisferio sur, para que puedan vivir en las montañas y durante ese tiempo aprenden la herencia cultural y tradicional, los conocimientos. Este tipo de ritos tradicionales fueron prohibidos en los tiempos de los británicos, para variar, ¿no? Una vez más llegaron aquí para intentar acallar la cultura local, intentar terminar con ella y asimilarles en la propia occidental o europea. Pero me alegra saber que aunque ahora en invierno es más difícil de encontrar, por lo que explico de las temperaturas, cuando llega la época de los rituales, la época del calor, siguen manteniendo con fuerza y con orgullo en los tiempos presentes, es decir, han recuperado los ritos de iniciación y ritos tradicionales, que son uno de los pilares fundamentales, uno de los aspectos más icónicos y de identidad de esta cultura basoto. Es un rito de iniciación también, son unos cantos tradicionales, pero hacen unos tonos reverberantes y graves que realmente hacen vibrar hasta uno mismo, parece que hasta vibra la tierra. So these are the boys that are from the mountain. They have been staying in the mountain for 6 months in the traditional school. That's where you can learn how to become a man. So these two guys here are the ones that are staying most of the time with the boys there. So we got Mperi here, he's the youngest one. He's the one who was teaching in songs. All those songs, he was the one who was in charge. And we got Tuso here. Tuso was the one who was responsibility with food. So if there is a lack of food in the mountain, Tuso was the one leaving the boys there in the mountain, coming home to collect the food because we don't want the boys to come home. They stay there until the end.
He descubierto en estas montañas de Semonkong uno de los lugares del mundo en que probablemente es más evidente la conexión entre el humano y el caballo. Aquí los caballos son resistentes tanto a las travesías como al frío. Son habilidosos en las montañas y son también inteligentes y obedientes. Esta es una raza propia de los Basotho, conocida también como caballo Basotho. Aquí los niños aprenden a montar desde bien jóvenes, sobre todo las mañanas. Vemos cómo vienen a los caballos, niños de poco más de 5 años, se montan encima y a pelo, sin riendas, sin monturas, los montan a pelo. Aquí hay mezcla, algunos de estos caballos son nuestros, otros son los propios que estaban ya aquí del pueblo. Veis que algunos tienen una especie de ropaje que les preparan, a veces con telas, otras veces con sacos de patatas, y es que algunas noches les toca soportar temperaturas de en torno a 20 bajo cero. Los caballos que llevamos en esta travesía son sementales, todos son machos sementales, es decir, no les han cortado, no les han vaciado, están enteros. Para llevar un grupo de machos sementales, sí que es cierto que a veces tienen sus riñas, pero vaya carácter, vaya temperamento más bueno, realmente se disfruta muchísimo montar estos caballos Basotho a través de estas cordilleras, galoparlos a través de las cordilleras. Y hoy nos toca uno de los días más duros. La noche de hoy también será salvaje. Tenemos que prepararnos. Alimentamos a los caballos con los pastos que tienen ya recogidos, almacenados en algunos de estos poblados. Nos ceden esos pastos para que puedan comer, beben de los ríos, al igual que nosotros también recogemos el agua de los ríos. El día de hoy son bastantes kilómetros. Amanecimos también con mucho viento, con mucho frío, pero así ya estamos todos en ruta. Por estas zonas hay también unas tremendas cascadas. Ayer pudimos ver una con el dron desde el poblado y hoy vamos a pasar muy cerquita de esa misma cascada, remontando hacia las cordilleras de enfrente. So we have to cross these mountains and then we have to continue in the part of the villages, right? Before to reach in the cattle post. Yeah. And the cattle post is lowlands or highlands? Highlights. And how much time could be from here? 4 or 5 hours? More than 3 hours. More than 3? 3 hours, yeah. Yeah, okay. In the rainy season in summer, I suppose that all the mountains become totally green, right? All country resort. All country resort. Totally green. Yeah. Wow. Everywhere in the summer is green. Everywhere. It has to be super beautiful. For the bush also the grass and the leaves by the trees get green in the summer. Yeah, nice. And for example, the water level of the rivers is high, right? It's higher. Okay. It's higher. Is it possible to cross the rivers with the horses when it's high level? It's possible by the horses, but not walking. Okay. Yeah, not possible by walk. Yeah. Cross by the Well, river. only with the horses. Yeah, only by the horses. Okay. I have to come back in summer. Alright. Sounds funny. Realmente lo que encontramos en estas montañas son niños cuidando del ganado. Muchas veces son realmente jóvenes. Este último tenía 12 años. Ya estaba cuidando de 105 ovejas y 12 cabras. Portaba un sombrero tradicional que no es el más icónico y representativo del país. Este es otro, se llama Muñañehue. Ese es el nombre de este sombrero, que es más alto, que es también más ancho, ¿no? Este es más grande. 12 añitos y cuidando de todo el ganado, él solo en las montañas. Y por supuesto, sin ir al colegio. Estamos justo en la temporada en la que ya han recogido la cosecha. Wow, fijaos,
Han recogido la cosecha y de esta manera están separando el grano, el cereal, en este caso el trigo, de la planta, utilizando las vacas. Parece que ya han terminado con el trabajo. Al menos las vacas han terminado con su parte del trabajo porque vuelven a los pastos. Este es el pan típico. Este es el pan con el que nos alimentamos mañana, tarde y noche. Normalmente también lo meten al vapor en alguna cazuela y así se ablanda, se pone calentito. Pero si no, también en las montañas, aunque esté un poco más seco, un poco más duro. Este es el pan que está hecho con esto. Y es también nuestro alimento en estos días. Now what they're trying to do with their stick, they're just trying to put away the grass because the weight is below. They're gonna bring the kettle again on top to crush it. Again, they're gonna take the kettle away again until the end that they will find that, okay, it's only the weight. Vamos pasando el mediodía y comenzamos a divisar por lo menos nuestro destino. ¿Veis aquellas montañas? La primera. Allá arriba está el campamento de ganado donde vamos a dormir esta noche. Sin pueblo, con los pastores. Tenemos que descender hasta el valle y ascender hasta la primera de las montañas. Todavía nos queda camino. Hoy ha sido el día más duro de travesía. Muchos kilómetros a través de las montañas, el terreno también era complicado. Y hemos llegado al lugar donde vamos a dormir. Este asentamiento, que no es un pueblo, es simplemente donde pasta el ganado. Aquí tenemos al pastor que nos ha recibido. Este joven, este niño con abrigo morado. No sé si será solo él o hay otros jóvenes que están todavía en las montañas con las ovejas. Pero al menos con este vamos a dormir esta noche. Montaremos también la tienda de campaña, armaremos un fuego, pero aquí al raso es donde toca dormir esta noche. Traemos, eso sí, la oveja que matamos ayer. Estos jóvenes pastores viven acompañados también por los perros. Perros fuertes, con una mirada que da miedo cuando llegas. Se nota también que tienen que sobrevivir aquí en la crudeza de la montaña, protegiendo el ganado. Porque si bien es cierto, aquí no hay depredadores como leones, leopardos, como hienas, pero sí que encontramos algunos depredadores como los chacales, que atacan al ganado, a las ovejas, a las cabras, y para eso están los perros. La vida también es muy cruda para los pastores, para los cowboys, lo hemos repetido mucho, pero para que veáis, mismamente hace 2 semanas, con esta gran nevada que hubo, algunos cowboys se quedaron atrapados por estas montañas mientras que estaban con su ganado. Jóvenes como estos tuvieron que ser rescatados de la nieve porque estaban atrapados, ya digo, con sus ovejas. La vida aquí se te complica de un momento a otro y sobre todo ahora en invierno. So this is the well where all the shepherds who stay in the nearby places fetch some water. As we all know that Lesotho is one of the countries with the cleanest water in the world. Straight from the mountain, it's healthier, it's clean, it's better than the water you get at the supermarkets or the 5-star hotels. And again, we have so much water in Lesotho that we export billions of liters to South Africa every year. Os estaréis preguntando también en qué momento de la historia llegó aquí el caballo.
y está relacionado con los europeos, pero no con los británicos. Tradicionalmente, muchos siglos atrás, los Basotho han sido ganaderos y agricultores. Han sido también pastores, pero no a caballo. El protectorado británico comienza aquí en Lesoto en 1868, pero ya había caballo desde antes. Colonos europeos ya habían llegado. Los misioneros, que como ya sabéis suelen ser los primeros en llegar a este tipo de lugares, y por otro lado los boers, que es un término que se utiliza para referirse a sudafricanos de ascendencia europea. Alemanes, holandeses, todo esto allá por los siglos XVIII, siglo XIX, entonces después se mantuvo en los tiempos del protectorado británico, y así hasta los tiempos modernos, donde ya el caballo es un elemento esencial, un elemento icónico de la cultura Basotho y del propio país de Lesoto. Voy a recordar con nostalgia hasta las montañas de Semonkong. He encontrado aquí un lugar muy especial, lo he sentido como un secreto que tenía aquí oculto el planeta Tierra. De verdad os lo digo. Amanecemos en nuestro último día. Hoy va a ser el último día de travesía de caballos. Y la noche no estuvo tan dura como pensábamos. No dormíamos con un saco de dormir, dormíamos con dos. Encima con mantas. Toda la ropa así como estáis viendo. Calor no hacía. Pero al final con todo esto hemos dormido bien. Por lo que hemos podido investigar hablando con nuestros cowboys sobre cómo es la vida en las montañas, las condiciones de trabajo de estos pastores no son tan malas como yo me podría imaginar. Y ni mucho menos son ricos, la vida aquí es muy complicada. No quiero que me malentendáis, porque esto es duro. Pero sin duda alguna es mejor que las condiciones que enfrentan otros pastores en otros países de África, eso os lo aseguro. Por un lado, estas ovejas no son suyas. Estos son jóvenes que cuidan del ganado de otra persona y tienen un salario. Este salario es de 12 ovejas al año, por lo tanto, una oveja por mes. Ese es su pago, ese es su salario. El valor de mercado de una oveja, lo que nosotros pagamos por la oveja que matamos el otro día, es de $100. No es nuestro precio por extranjero, es el mercado local, $100 por oveja. Por lo tanto, tienen un salario mensual de $100. En un par de años trabajando en la montaña, ellos tendrían ya 24 ovejas, estas mismas ya se reproducen, por lo tanto tendrían más. 2 años en la montaña y tienen ya un rebaño propio. Se independizan, dejan de trabajar para otros, empiezan a albergar su propia riqueza. Esto es como tener dinero en el banco, para pagar lo que sea que necesiten, para casarse por ejemplo con una mujer. Con un par de años, 3, de trabajo en las montañas, realmente empiezan a construirse un proyecto de futuro propio. Y además también, que no se me olvide, durante estos meses, años que están trabajando en las montañas, que están cuidando el ganado de otros, los dueños del ganado también se encargan de proveerles alimento. También les envían la comida, no tienen que gastar ellos en alimento. Muchas veces basada en hidrato, como en el pap, lo que estamos comiendo estos días. Pero entonces, con 2 o 3 años de trabajo en las montañas, ya se han construido un proyecto de futuro propio. Bien, bien, bien. Qué mejor despedida que esta.
Melecito pastoril por la mañana. Thank you.